Bienvenidos a la segunda parte de las charlas que va a dar Vanessa Setti, la licenciada Vanessa Setti, sobre integración sensorial, pero esta vez, como ella ya nos había anticipado, más específicamente con las características o lo que se relaciona con el trastorno propio en el que estamos tratando en esta diplomatura, ¿sí? Bueno, Vanessa, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Llegamos entonces a la parte 2, ¿sí? A la segunda parte de lo que es integración sensorial. En esta clase, como decía Patricia, vamos a ver en lo que es TDAH, cuáles van a ser las estrategias que podemos llegar a utilizar con toda la información que ya sabemos de la clase anterior, de cuáles pueden ser los mayores desafíos que pueden tener estas personas en cuanto a su procesamiento sensorial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver generalidades en cuanto a estrategias generales de lo que sería el abordaje, qué tener en cuenta, ¿sí? Y cómo podemos aplicar alguna metodología y demás. Vamos a ver algunas cuestiones de autorregulación, ¿sí? De autorregulación y de control inhibitorio, ¿sí? Porque sabemos que es uno de los principales desafíos. Eh, Algunas estrategias de guía física, por todo esto que decíamos de lo que son las praxias concretas y cómo eso puede traducirse en no saber cómo hacer determinada acción, escribir, vestirse, demás. Y estrategias de modulación, ¿sí? Que tienen que ver con la calidad de cómo nos llegan los estímulos y, bueno, si hay algunos estímulos que sentimos más porque tenemos un umbral más bajito o algunos que sentimos menos porque tenemos un umbral más alto, en especial porque en TDAH, acuérdense que todo lo que tiene que ver con los sistemas de niveles de alerta está como bastante en déficit, entonces en especial lo que vamos a ver son estrategias de modulación para disminuir o para aumentar los niveles de alerta, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces estrategias generales en TDAH desde el enfoque sensorial, ¿sí? Primero vamos a ver una identificación de perfiles sensoriales y sensoromotores. Esto va a estar relacionado con lo que es una evaluación de patrones de modulación y de búsqueda sensorial y un análisis de cómo estos patrones pueden impactar en la autorregulación, la atención y la conducta. Sería ideal que contemos en el equipo de abordaje con alguna terapista ocupacional, algún terapista ocupacional que pudiese hacer este tipo de evaluaciones en el caso que notemos muchos desafíos, quizás motrices o quizás autorregulatorios y demás, y que pueda llegar a descartar algún déficit de procesamiento sensorial o que pueda llegar a comunicar en qué sistema sensorial hay mayor implicación que en otra y en qué medida, ¿sí? De todas formas, si la evaluación más formal no está, lo podemos también consultar o ir detectando si vemos que hay muchas cuestiones de un determinado sistema que le molesta demasiado. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, por supuesto, derivar a la consulta, pero en el mientras tanto, bueno, no vamos a presentarle eso que le molesta, pretendiendo que es por algo conductual, ¿verdad? Sí tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, algo más puede estar pasando, vamos a consultarlo con un especialista, ¿no? Bien, luego tenemos lo que son técnicas de regulación emocional y autorregulación cognitivo-conductual, ¿sí? Por supuesto, intervenciones combinadas para abordar la desregulación sensorial y la ansiedad frente a la imprevisibilidad del entorno, ¿sí? En clases anteriores, Patricia estuvo hablando esto de lo que es la anticipación, lo que son las agendas y demás, y todo esto ya, el anticipar qué es lo que va a pasar, también baja los niveles de ansiedad
pero por eso es que hablamos siempre de intervenciones combinadas, ¿sí? Entrenamiento en autoconciencia sensorial, esto es importantísimo. Ahora vamos a ver ejemplos, yo traje un ejemplo de un paciente mío, de cómo se trabaja en reconocer señales de sobrecarga o de baja activación. Yo lo que traje es más que nada de sobrecarga, pero ¿por qué? Porque en baja activación, en lo que es integración sensorial, tenemos programas de abordaje específico, tenemos un programa de abordaje que se llama ¿Cómo funciona tu motor? Entonces la persona aprende a cómo está su nivel de alerta comparándolo, o sea, haciendo la analogía funcional con lo que es el motor de un auto, ¿sí? Entonces, si el auto está demasiado acelerado o si el auto está muy achanchado y no puede funcionar, ¿sí? Entonces, tiene todo un programa en el cual la persona aprende cómo modular esto con esta analogía con el auto, ¿verdad? Bueno, eso es todo un programa de entrenamiento. Pero bueno, eso es en cuanto a nivel de alerta. En cuanto a sobrecarga, también necesitan un aprendizaje y saber por qué es lo que pasa, porque a ver, como nosotros naturalizamos esto de salir a una calle concurrida y tener un montón de estímulos y llegar a destino de manera natural. ¿Por qué a una persona que tiene un déficit de procesamiento sensorial esto le puede resultar muy dificultoso, ¿sí? Y filtrar tantos niveles de estímulo, quizá también las situaciones táctiles, no solo lo visual y auditivo, el tacto social está muy implicado. ¿Por qué está muy implicado el tacto social en TDAH? Porque cuando yo les digo que hay mucha desregulación del nivel de alerta, el sistema sensorial queda alertado con mucho cortisol y con un sistema simpático muy alerta, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a notar una persona que está como expectante, con mucha activación también de lo que es la mirada periférica, ¿sí? En relación a lo que es la mirada central. Entonces, al estar así, imagínense que tenemos como esa reactividad generalizada en todo el cuerpo, todo lo que nos pasa cerca de lo que es nuestro cuerpo nos va a irritar más porque va a llegar a nuestro sistema sensorial táctil, por más que no nos toque. ¿Mm? Si le sumamos a esto toda la connotación emocional de lo que es el tacto social, porque estamos hablando de personas, no de hojitas de los árboles que caen, entonces eso a la vez lo que va a generar también es como mayor molestia en cuanto a lo que es la emoción de la persona, ¿sí? Todo esto lo que va a generar mayor irritabilidad, ¿sí? Bien, entonces el entender esto, que la propia persona entienda esto y entienda qué es lo que le está pasando, es fundamental para que también pueda esa misma persona gestionar estrategias aprendidas para que todo eso disminuya, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles pueden ser, porque la clase de ahora va de eso precisamente. Entonces, estrategias de corregulación y regulación externa también, espacios, rutinas, apoyos visuales y sensoriales, son los apoyos que tanto personas como ambiente nos pueden facilitar y nos pueden ayudar para que todo esto funcione mejor, ¿sí? Integración con técnicas de exposición progresiva y de sensibilización cuando haya evitación sensorial, ¿se acuerdan? Tengo umbrales muy bajitos, entonces lo que me llega a mi sistema me hace hiperresponder, ¿sí? Si yo tengo una conducta activa, lo que voy a hacer es evitar de manera voluntaria que todo me llegue, es decir, voy a procurar que no me llegue nada. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos una desensibilización, ¿sí? A medida que la persona va empezando a tolerar supongamos, a ver, podemos poner el ejemplo de cepillarse los dientes, el ingreso del cepillo de dientes a la boca, ¿sí? A medida que la persona en principio va a poder tolerar que el cepillo le toque los labios,
voy a trabajar sobre eso hasta que la persona habitúe esa sensación. La exposición no puede ser nunca nociva, es decir, que genere un rechazo, una aversión fuerte, porque, a ver, eso es iatrogénico y aparte también es una falta de respeto a la persona con la que estamos trabajando, ¿verdad? Nunca, como profesionales, lo último que queremos es generar dolor en alguien o malestar. Entonces, lo que se hace es trabajar hasta donde tolera y generar habituación, es decir, presentar esa información de manera sostenida hasta que a la persona ya esa sensación no le moleste. Y una vez que esa sensación no le molesta, quizás hacer el toque interno y hago lo mismo. Genero habituación, es decir, expongo hasta que ya no molesta y ahí recién puedo pasar a algo más interno, ¿sí? En el ejemplo de cepillo de dientes, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, es con exposición progresiva, pero con desensibilización. Bueno, no es solo exposición progresiva. Si yo veo que no estoy generando mecanismos de desensibilización en esa persona, es decir, que la persona nunca deja de sentirse molesto, no puedo seguir con esa exposición progresiva, porque puedo generar un daño. Bien. Luego tenemos psicoeducación y empoderamiento familiar y escolar. ¿Por qué? Porque es importantísimo que todas las personas que tengan trato, ¿sí? Con la persona con TDAH estén informadas de esto. Entonces, ¿de qué puntualmente? De la comprensión del vínculo entre el movimiento, la atención y la autorregulación, ¿sí? Entonces, también el entrenamiento en lo que son las estrategias, sensoriales para favorecer el foco y la calma, pero también desde un conocimiento del por qué, que es lo que estamos haciendo en estas dos clases. En la clase 1 entendemos el porqué de las cosas y ahora vamos a ver cuáles serían las estrategias. Esto mismo, bueno, llevado a las personas del vínculo cercano, ¿sí? Y escolar fundamentalmente, porque en la escuela tienen que estar informados de estas situaciones porque probablemente necesitemos también estrategias en cuanto a los elementos, como les decía, por ahí una bandita elástica para que apoyen los pies, por ahí un plano inclinado para que pueda, perdón, para que pueda enfocar mejor la visión sobre los cuadernos, ¿sí? Que no es lo mismo plano horizontal que un plano inclinado, ¿no? Donde el campo visual se focaliza más, y acuérdense que lo que es la focalización es un déficit en las personas con TDAH. Bien. Entonces, ajustes ambientales y de tarea, adaptación del contexto físico y de las demandas atencionales, por ejemplo, iluminación, sonidos, posición corporal, pausas activas, ¿sí? Materiales manipulativos, pausas activas, pausas de movimiento también, ahora las vamos a ver. Favorecer la previsibilidad y la estructuración del espacio y el tiempo, ¿sí? Esto lo habló mucho ya Patricia en las clases anteriores, ¿sí? Lo que tiene que ver con saber qué es lo que se espera de mí, saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y qué es lo que va a pasar. Intervenciones basadas en experiencia sensorial, dietas sensoriales. Las dietas sensoriales las hace un terapista ocupacional, una terapista ocupacional. Porque son personalizadas y basadas en el perfil sensorial único de cada persona, ¿sí? Pero son súper útiles, es decir, una vez que nosotros hacemos una evaluación del perfil sensorial de la persona, en base a cada uno de los sistemas sensoriales y cómo son procesados por ese individuo, vamos a dar estrategias específicas a lo que llamamos dieta sensorial, ¿sí? Son unas estrategias que deben llevarse a cabo de manera diaria y que por lo general quienes las llevan a cabo son las familias cuando estamos hablando de niños, niñas, incluso adolescentes, ¿sí? En personas adultas se las pueden, por supuesto, autofacilitar, ¿no? Pero no son dietas alimenticias, son dietas sensoriales, es decir, de estímulos determinados. Por ejemplo, si tenemos un bajo registro propioceptivo, vamos a procurar que, según a qué nivel es el bajo registro propioceptivo dado por la evaluación, vamos a procurar que determinada cantidad de veces al día la persona haga actividades de
puede ser empuje, tracción, puede ser levantar algún elemento con peso o contrarresistencia, ¿sí? O contragravedad, según lo que salga en la evaluación, que es lo que necesita. Pero bueno, le vamos a decir a la persona 3 o 4 veces al día, hace este tipo de ejercicios, este tipo de actividades. ¿Sí? En el caso de la propiocepción, la dieta sensorial se basa en cada uno de los 7 sistemas, ¿verdad? Bueno, los que estén implicados con algún déficit, por supuesto. Incorporación de movimiento planificado. Entonces ahí lo que vamos a tener son fidget, que son los elementos manipulativos, y pueden ser los squishies, las bolitas Orbis, las pelotitas antiestrés, los pop-it, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con movimientos de manipulación de manos, bandas elásticas, como le decía, para los pies, ¿sí? O tareas motoras entre actividades cognitivas. Porque acuérdense, necesito trabajar sobre el nivel de alerta, porque el nivel de alerta es el que va a impactar en el nivel atencional. Entonces, necesitamos movimiento, ¿sí? Entonces, por ahí, aunque sea un movimiento de, bueno, estructurado, ¿sí? Pero bueno, a los 20 minutos me paro y me siento 10 veces. Listo. Con eso es una estrategia súper estructurada y yo puedo continuar dando una clase tranquilamente si estamos trabajando en un aula, ¿sí? Por ejemplo. No es disruptivo, no es molesto, no molesta a nadie, no interfiere en la clase, ¿verdad? Sin embargo, yo le estoy dando, a modo, digamos, de dieta sensorial, algo que esa persona necesita para poder seguir funcionando, ¿sí? Bien, es un ejemplo igual, no es que deba ser así. Bien, y llegado el caso, terapia ocupacional con enfoque en integración sensorial, ¿sí? Una terapia puntual ya de integración sensorial, ¿sí? ¿Enfocada en qué va a estar? Y bueno, fundamentalmente en la modulación de nivel de alerta, organización postural, atención sostenida y funciones ejecutivas sensoriomotoras. Bien. Vamos a poner el foco en favorecer la regulación del nivel de alerta, el foco atencional y el control inhibitorio. Fundamental, estos 3 ejes en lo que es integración sensorial en TDAH. ¿Cómo? Ejemplos, entonces. Con actividades propioceptivas breves antes de la tarea de atención. Lo que yo le decía antes, esto de actividad motora, de sentarse y pararse, sí genera como algún input propioceptivo, pero no es un impacto propioceptivo fuerte. Lo que sí genera impacto propioceptivo fuerte es todo lo que tiene que ver con fuerza, con presión, con empuje, tracción, fuerza, ya lo dije, que sería por ahí levantar algo pesado, ¿sí? Entonces por ahí empujar la pared, levantar algo pesado o llevar algún elemento pesado de un lugar a otro y demás, ¿sí? También puede ser propioceptiva oral, morder algo crocante, comer algo crocante, ¿sí? Uso de movimiento con propósito, lo que les decía antes, por ejemplo, pelotitas de manos y y pausas activas, ¿sí? Todo lo que veníamos diciendo en relación al movimiento que puede también estar en lo que es un aula o lo que es sentado en un aula, ¿sí? Espacios sensoriales o estaciones de movimiento planificadas para prevenir la inquietud, ¿sí? A modo de tiempo circular, puede ser. Entonces, bueno, un espacio donde en ese espacio está armado para que la persona se mueva, ¿sí? Y luego pueda, ya organizada en su nivel atencional, volver a prestar atención. Siempre controlado, por supuesto, porque si no, no puede ser libre. Porque si no eso desregula más, termina elevando. Acuérdense aparte que en esta disfunción de lo que es el nivel de alerta, tanto el nivel de alerta se puede disparar y ser recontra alto, ¿sí? No es solo que va hacia abajo y me voy a estar durmiendo todo el tiempo. Si yo hago una actividad motriz intensa y la sobrepaso en el tiempo o eso no tiene una estructura determinada, un principio y un fin, lo que puedo generar es lo contrario, es decir, que se sobreexcite y que el movimiento, el nivel de alerta, luego sea demasiado alto, por lo cual tampoco voy a poder prestar atención, ¿sí? Por eso esto tiene que ser estructurado.
música rítmica o auditiva de fondo como modulación del foco, y esto ayuda un montón, ¿sí? Por ejemplo, bueno, que si tienen que estudiar, hay muchas personas a las que les sirve un montón estar con música de fondo, ¿m? Y esto favorece muchísimo lo que es el nivel de concentración. Pero fíjense por esto mismo de lo que es la regulación multisensorial y cómo todos los sistemas sensoriales terminan impactando unos en otros en lo que es la integración, ¿sí? Bien, esas son generalidades, vamos a lo que es autorregulación. Y cuando yo les digo, bueno, puede traducirse en conducta, ¿sí? Por ahí por ahí no nos vamos a encontrar tanto con lo que son unos colapsos sensoriales súper fuertes, como por ahí sí nos encontramos en lo que es el autismo, donde la persona se abruma demasiado con todo el impacto sensorial que recibe y no lo puede filtrar y regular de ninguna manera, y entonces la descarga motriz es de una desorganización extrema, ¿sí? En donde nos encontramos chicos que, bueno, que se tiran al piso, que se golpean la cabeza contra el piso, que pegan, que como muy florida la conducta. Quizá en TDAH no nos encontramos con esos cuadros, pero sí con cuadros, como yo les decía antes, hay mucho nivel de alerta y de desregulación intensa, y entonces por ahí lo que terminan haciendo es poniéndose a llorar, ¿sí? O sí haciendo como un shutdown, entonces tratando de taparse y demás, porque también pueden tener esto de que los estímulos los sobrepasen, ¿sí? Pero la descarga quizá no es, no se presenta de esa misma manera, ¿sí? Sino como con la conducta con un poco más de control, si bien la conducta llega a desorganizarse cuando los niveles ya de baja tolerancia sensorial son muy altos, sí puede ser que hayan aprendido como a el movimiento controlado, decir, bueno, nada, me tiro al piso y lloro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, vamos a tener que diferenciar lo que es una conducta socialmente inadecuada, ¿sí? De lo que es una desorganización sensorial. ¿Mm? Entonces, en cuanto a lo que es el control del comportamiento, cuando hay una conducta socialmente inadecuada, el control va a ser parcial o total. Es decir, la persona está controlando su conducta porque lo que quiere es buscar algo o evitar hacer algo, ¿sí? Se pone a llorar porque no quiere hacer la tarea, por ejemplo. O porque quiere que le compren el chocolate, ¿sí? Pero hay un control voluntario del comportamiento. Cuando lo que nosotros tenemos es una desregulación sensorial, el control del comportamiento es o escaso o nulo directamente, ¿sí? Hay una pérdida del control por sobrecarga del sistema nervioso. ¿Mm? Entonces la persona, misma acción, se pone a llorar, pero no puede controlar ese llanto, ¿sí? Y es un llanto en cascada, ¿sí? Que puede llegar a escalar, 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 y que no encuentra fin, por más que uno se acerque y le diga, bueno, pero ¿qué querés? ¿Qué te doy? ¿No? Lo cual estaría pésimamente trabajado si yo le digo, bueno, te doy el chocolate. De todas formas, no va a reaccionar a eso porque lo que pasó fue que se abrumó sensorialmente. La causa principal, en el caso de una conducta socialmente inadecuada, es una necesidad comunicativa social, quiere algo, quiere evitar algo, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga de estímulos sensoriales, precisamente la causa es esa, entonces la persona lo que siente es que no puede más. La duración y resolución es que cuando hay una conducta socialmente inadecuada, esta cede ante los límites, ante la atención externa, ante lo que son las estrategias conductuales externas, ¿sí? Bueno, puede ceder también si uno refuerza esa conducta dándole el chocolate que quiere, pero bueno, no sería la idea. Si está bien aplicado el manejo de la conducta, lo que uno hace es poner el límite claro, que la persona entienda que de esa forma no va a conseguir lo que quiere, pero que estando tranquila lo puede pedir de otra manera, ¿verdad?
En cuanto a lo que es la crisis de desregulación, va a finalizar cuando la activación fisiológica baja y entonces restablece la calma, ¿sí? Entonces a lo que vamos a tener que ayudar precisamente es a eso. Y bueno, la intervención adecuada va a ser, en el caso de una conducta socialmente inadecuada, contención con límites claros, coherentes, con una sistematicidad en lo que es el manejo de antecedente, conducta y consecuencia, ¿sí? Y en una crisis de autorregulación vamos a tener que facilitar estrategias de corregulación, en ese caso, porque vamos a tener que ayudarlo, no vamos a pretender que haya una autorregulación, porque la autorregulación ya falló, ya no funcionó, ¿sí? Entonces vamos a tener que ayudar a la regulación de una manera externa, ¿sí? Con reducción de estímulos, pausas sensoriales y demás. Bien, para prevenir la sobrecarga sensorial o la desregulación, ¿sí? Tenemos todas estas estrategias. La persona tiene que conocer qué es lo que pasa primero, o sea, acuérdense que la primera parte de esta clase hablamos de lo que es la psicoeducación. La persona misma tiene que conocer qué es lo que está pasando. Y hay un montón de formas de explicárselo a los chicos chiquitos también. Ahora lo vamos a ver porque traje algunos ejemplos. Entonces, previsión del nivel de alerta y estímulos ambientales, ¿sí? De estímulos sensoriales. Entonces yo, si sé que se sobreexcita cuando hay muchas luces, cuando hay mucho sonido y demás, eso lo voy a prevenir antes, ¿sí? Voy a quitar eso. Nos pasa mucho en las aulas que están sobrecargadas de estímulos visuales y hay afiches con mucha información, con muchos colores, muchas imágenes superpuestas incluso a veces y todo el tiempo en las salas, que eso también desregula un montón, ¿sí? Imagínense una persona con TDAH que le cuesta filtrar esta cantidad de estímulos, ¿sí? Que sus pensamientos están todo el tiempo en más, ¿sí? Con un ambiente tan sobrecargado, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿verdad? Como paso previo, digamos. Luego, cuando la persona ya sabe qué es lo que le pasa y cómo controlar estas sensaciones, vamos a facilitarle estrategias para que esto sea apoyado y de una manera gráfica y visual siempre es mucho más fácil, ¿sí? Por eso usamos lo que es semóforo de emociones, termómetro de emociones para autorregularse. Abajo tenemos lo que es el semáforo, ¿no? Que es para pensar y actuar, ¿sí? Esto favorece un montón lo que es el control inhibitorio. Y arriba tenemos el semáforo que ahora vamos a ver. Ese es un semáforo. Yo puse semáforo de emociones y también tenemos el semáforo de emociones, se los había mostrado también Patricia en clases anteriores. Yo uso en integración sensorial lo que es el semáforo de sensaciones, ¿sí? Semáforo sensorial, que ahora lo tenemos acá, ahí se los muestro. Semáforo, no, perdón, termómetro. Bueno, espacios de calma, sí, que espacios de calma y también espacios de movimiento controlado, estaciones de movimiento controlado. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen de un espacio de calma, por ejemplo. Y elementos de autorregulación, caja sensorial, bloqueadores de sonido, fidget, ven que están los elementos en la imagen. Este es un termómetro sensorial, ¿sí? Ustedes ven que la parte verde dice estoy muy bien, estoy feliz, bien cansado, porque a veces el malestar se vive como cansancio. El primer impacto con los estímulos aversivos se vive como cansancio, porque la persona todavía tiene un control de autorregulación sobre eso y efectivamente se cansa porque tiene que poner mayor voluntad y mayor esfuerzo en que algo que le está molestando no le moleste, ¿sí? Entonces también provoca cansancio, me siento un poco de malestar, pero ya no es tanto el malestar, sino el agotamiento que me está generando el poder soportarlo. Ya algo molesto me siento cuando estoy en amarillo, ¿sí? Pero ustedes fíjense que es molesto, el de emociones pasa más por una cuestión de siento más nerviosismo, ansiedad, ¿sí? Tristeza, angustia, bueno, esto es por molestia, ¿sí? Ya si estoy en el naranja estoy muy mal, ahí sí también me despierta angustia porque estoy muy molesto
y cuando estoy por pasar del naranja al rojo siento que voy a explotar, no doy más. El rojo es cuando ya exploté. Tenemos el recurso de las historias sociales o historias sensoriales, ¿sí? Las historias sociales son como cuentos cortos que explican una determinada situación y qué se espera, cómo manejarnos en esas situaciones. Las historias sensoriales son muy parecidas, pero hacen foco en las sensaciones de las personas. Este es un ejemplo de un paciente mío al que le hicimos esta historia sensorial y la verdad es que la usa muchísimo, entre otros recursos, ¿no? Entre, por ejemplo, el termómetro sensorial, las cartas poderosas, y les sirven para autorregularse un montón. La leo rapidito, dice, yo soy Pocho, me encanta jugar y hacer muchas cosas, fíjense cómo todo está apoyado en claves visuales, ¿sí? Pero a veces puedo sentirme abrumado si hay mucha gente o ruido o cosas para ver o hacer. ¿Por qué? Porque esto es personalizado, ¿sí? Entonces, al saber qué es lo que a él, a Pocho particularmente, lo abruma, esto, luego de que él lo entienda, haya sido explicado y demás, plasmado acá, él lo puede comprender de una manera más práctica, ¿sí? Mis sensaciones se mezclan y aparte es como él después lo puede llegar a describir, ¿no? Esto lo describe él. Una vez que ya sabe cómo funcionan sus sentidos, esto describe él qué es lo que siente. Dice, mis sensaciones se mezclan y no se siente lindo. Puedo sentirme ansioso, molesto, triste, cansado y siento que estoy en amarillo en mi termómetro de emociones o sensorial, ¿sí? Él ya identificando este pasaje. A veces llego al naranja y me siento muy mal, angustiado y muy molesto. Pero puedo hacer cosas para no llegar a eso o alcanzar el rojo y explotar. Si pasé de verde a amarillo, puedo buscar estrategias para regular mis sensaciones y volver a calmarme estando en verde. Para eso puedo respirar profundo. Esto tiene que ser personalizado con lo que ya sabemos que a esa persona le sirve y le funciona, ¿sí? Puedo respirar profundo. Pedir salir un rato del lugar, buscar un lugar más tranquilo, sentarme, cerrar los ojos, contar hasta 10, usar auriculares con música o en silencio, tocar mis orbis o apretar mis squishies, pedir que quiero estar solo un rato. Si hago estas cosas y me calmo antes del amarillo, voy a sentirme mucho mejor, voy a estar feliz y también van a estar felices mis amigos y mi familia. Qué bueno, ¿sí? Esto es lo que es una historia sensorial. Hago foco en todas las sensaciones y en cómo las regulo. Pocho también tiene cartas poderosas. Las cartas poderosas se hacen en tamaño carta, ¿sí? Y lo que buscan es generar las acciones que precisamente nos sirven para determinada cuestión, y en este caso va a ser para autorregularnos, ¿sí? Se hacen con personajes que son de un interés muy fuerte en la persona. En este caso a Pocho le encanta estos personajes que son los osos escandalosos. Entonces se pone el malestar de uno en el personaje de interés, en este caso en los osos, y cómo los osos lo resolverían, ¿sí? Y esto él lo tiene todo el tiempo en su bolsillo, las tiene plastificadas y las tiene todo el tiempo en su bolsillo. Entonces, accede a ellas todo el tiempo cuando ya se siente demasiado mal o se siente un poco mal, mira las cartas y eso le sirve para saber qué hacer en ese momento determinado. Dice, a veces los osos escandalosos se sienten muy ansiosos y molestos. Entonces ellos cuentan hasta 10, respiran profundo, aprietan sus squishies. Vos podés hacer como los osos escandalosos si te sentís ansioso y molesto, eso te va a ayudar a estar más tranquilo. Tiene las dos. La otra que es, a veces los osos escandalosos se sienten muy ansiosos y molestos, esa parte es igual, entonces ellos, y tiene otras estrategias, porque a él le sirven cualquiera de las dos, entonces separamos en 3 cartas en este caso, porque tiene que estar la de las estrategias y en qué me va a ayudar. Pero pueden ser 2 o pueden ser 3 o más incluso. Entonces ellos respiran profundo,
se sientan un rato, se ponen auriculares, ¿sí? Él en ese momento usa la que necesita. Bueno, y durante y después de una desregulación vamos a tener que dar tiempo a la recuperación. ¿Por qué? Porque por ahí la persona nos puede decir en algún momento, bueno, ya está, ya me calmé, ya estoy bien, ya me puedo sentar y trabajar. Pero lo que tenemos que saber es que si hace 2 minutos atrás la persona se sintió muy abrumada, demasiado alertada y tuvo que aplicar alguna técnica para regularse un poco, fisiológicamente todavía en el cuerpo va a quedar mucho cortisol y la persona va a estar muy alertada, por más que nos diga, no, ya está, yo ya me calmé, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es apaciguar un poco el sistema. Y bueno, vamos a buscar algunas estrategias de calma, ¿sí? Que tengan que ver, por ejemplo, con la postura, con la respiración. La postura, a ver, a nosotros nos puede llegar a parecer que está buenísimo que se tire en un sillón, pero en realidad lo que necesitamos, porque si se tira en un sillón y es una estructura muy inestable, en realidad no da mucho impacto propioceptivo, ¿verdad? Lo que vamos a buscar es que tenga mayor registro propioceptivo, entonces que esté bien sentado, erguido, derecho. Y si es una silla de madera que genera mayor resistencia, mejor, ¿sí? Respiración controlada, tomar agua, contar hasta 10, sostener manos sobre los ojos cerrados y sobre la panza, que en realidad eso lo que hace es llevar atención plena, ¿sí? Es decir, a que yo me concentre en dónde están estas partes de mi cuerpo y entonces esté como registrando mi cuerpo de manera activa, ¿sí? Y aparte quizá también en actividades disociadas, ¿no? Entre un hemisferio y el otro. Lavarse la cara, actividad bimanual en mesa, a la altura del corazón y sin complejidad, ¿sí? Que puede ser pintar, usar alguna textura relajante, abrazar un peluche y demás. Pero sí tengo que hacer esto porque acuérdense que el pasaje de todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles de alerta cuesta mucho y estas transiciones a veces las tenemos que nosotros ayudar de manera externa. Bien, para lo que es planeación motora y praxias específicas, es probable que tengamos que ayudar para que el cuerpo pueda organizar la atención y ejecutar una acción funcional, ¿sí? Entonces, vamos a usar estrategias de mano sobre mano cuando enseñemos a trabajar sobre, por ejemplo, algo de motricidad fina, por ejemplo, la escritura, ¿sí? Pero acuérdense que si tenemos bajo registro propioceptivo, tenemos dificultades en saber dónde hacer la fuerza, cómo posicionar la mano y demás, cómo guiar el movimiento. Por tanto, la información que nosotros le tenemos que dar es la correcta sobre la mano de la persona. Es decir, yo no me puedo poner enfrente y poner una mano sobre otra mano así, ¿sí? Yo tengo que estar haciendo mi canal corpóreo sobre el canal de la persona, ¿sí? Porque la información que yo le tengo que dar es correcta y debo exagerar la fuerza en los puntos claves, ¿sí? Entonces, si yo tengo que ayudar a una persona que yo soy diestra, si tuviese que ayudar a una persona zurda, yo tendría que poner mi mano izquierda sobre su mano izquierda y yo mismo primero entrenar para poder brindarle el movimiento exacto y la fuerza exacta y la guía de movimiento exacta a esa persona sobre mi canal corporal en relación al cuerpo de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque descarga de peso y movimiento solos no lo van a poder hacer. Acuérdense, si hay bajo registro propioceptivo, esto no se va a poder graduar de manera natural. Entonces eso puede enseñarse de esta forma, ¿sí? Lo mismo que tocar una parte del cuerpo ligeramente para señalar las partes del cuerpo a mover, porque por ahí yo no sé qué es lo que tengo que mover, ¿sí? Utilizar gestos y luego instrucciones verbales,
espaciar las ayudas físicas y verbales, ¿sí? Una vez que la persona ya va entrenando, entonces vamos a ir desvaneciendo esas facilitaciones, ¿sí? Utilizar ayudas visuales, claves visuales, agendas diarias, agendas secuenciadas, para aprender el movimiento, agenda secuenciada, por ejemplo, en el vestido, ¿sí? ¿Qué me pongo primero? ¿Qué prenda me pongo primero? Pero también qué parte, primero la cabeza, primero un brazo. Bien. Vamos a usar técnicas de modelado, que es de imitación, vamos a hacer los modelos, entonces que copien nuestros movimientos, o moldeado, que es la ayuda física, ¿sí? Encadenamiento hacia atrás, que es secuenciar una actividad en pasos, ¿sí? Pero siempre dejar que la persona haga de manera autónoma el último paso y yo facilitarle los anteriores, ¿sí? Y luego ir desvaneciendo la ayuda desde el último paso hacia adelante, para que siempre la persona termine la actividad en éxito, ¿sí? Bien, aproximar la respuesta deseada, el alumno realiza una parte de los movimientos y deja que la persona realice el resto. Ahora bien, vamos a lo que son las estrategias de modulación que tienen que ver con esto de cuánto me llega a mí el estímulo y cómo lo registro, si me gusta o no me gusta, ¿sí? Primero tenemos que identificar qué calma a esa persona, qué irrita a esa persona y qué la organiza, ¿sí? Entonces, hay una estrategia muy bonita. Acá yo pongo, ¿no? En este material está citado, por supuesto, de dónde está utilizado. Está todos los datos de los fabricantes, digamos. Y esto es muy bonito tanto para trabajar en grupo, pero también yo lo uso en consultorio de manera individual, ¿sí? Es una actividad en la que un compañero le puede preguntar al otro qué le molesta y qué le gusta, ¿sí? También para reconocer estas diferencias individuales, ¿sí? Ver que no soy yo solo al que le molesta determinadas cosas, no solo a mí me molestan determinadas cosas, entonces lo puedo ver en los demás, ¿sí? Pero también si trabajamos en consultorio con una persona individual, cuando nosotros hacemos esto de psicoeducación a un chico, a un niño, una niña pequeños, también nos sirve un montón, porque así lo que se les puede explicar es esto mismo. Bueno, hay personas a las que algunas cosas les gustan y otras a las que esas cosas les molestan. Vamos a ver qué te gusta y qué te molesta a vos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, me gusta, me molesta y vamos tildando. Me gusta, me molesta chocar los 5, estar tranquilo, los ruidos fuertes, que me hablen mucho. La música, que me saluden, caminar, tener amigos, que me den besos, cosas que pueden ser molestas para personas que tienen hipersensibilidad sensorial también, ¿eh? Dibujar o pintar, saltar, los gritos, ¿ven? O sea, hay un montón de estímulos y de opciones que son de diferentes sistemas. Fíjense que están implicados táctil, vestibular, propioceptivo, juguetes, correr, juegos de plaza, que me den abrazos, ¿sí? Bien. Y entonces esto está bueno para trabajarlo con nenes y nenas chiquitos, ¿sí? Y luego, y por último, tenemos lo que son las estrategias de modulación, y poniendo foco también en lo que nos ayuda a aumentar el nivel de alerta y a disminuir el nivel de alerta, ¿sí? Que pensemos que esto, bueno, está muy implicado en el TDAH. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto al sistema propioceptivo, las actividades que son contrarresistencias, ¿sí? Es decir, las que nos generan una resistencia, como el empuje, por ejemplo, rítmicas, saltar en superficies elevadas hacia arriba y luego al suelo, por ejemplo, cama elástica, rebotar sobre pelota, carretilla, etc. La carretilla es buenísima, es el trabajo propioceptivo por excelencia, ¿sí?
no sé si todos saben cómo es cuando levantamos los pies de la persona y la persona camina con las manos, ¿sí? Ese es el juego de carretilla. Trabajo pesado de grandes grupos musculares y grandes articulaciones implicados, ¿sí? Lo de por ahí agarrar cosas grandes, pesadas y demás. Trabajo también contra gravedad, es decir, levantar objetos, ¿sí? Bien. Respiración profunda y lenta, actividad oral motora, morder, succionar, ¿sí? Por ejemplo, tomar líquidos de pajitas, ¿sí? Masticar. Bueno, todo ese tipo de actividades que son de registro y de impacto propioceptivo organizan al sistema nervioso central. Entonces, ya de por sí nos hacen guardar un óptimo nivel de alerta porque el sistema está preparado de una manera en la que está ya regulado de alguna forma, ¿sí? Entonces, tenemos estrategias táctiles que nos sirven para calmar y relajar el sistema y estrategias táctiles que nos sirven para alertar, ¿bien? Lo que es tacto con presión sostenida, profunda, ¿sí? Masaje, envolver en mantas con peso, chalecos con peso, objetos para apretar y manipular. Todo esto lo que van a hacer es relajar, ¿sí? Porque tienen que ver, acuérdense, con lo que es el tacto profundo. ¿Sí? Y si necesitamos alertar, porque tenemos una persona con el nivel de alerta muy bajo, entonces ahí vamos a usar tacto suave, cosquillas, jugar con texturas pinchudas, arroz, polenta, arena, sí, masa texturada, demás. Bien. Desde el sistema vestibular, las estrategias para calmar van a ser amacado lineal, rítmico, predecible, ¿sí? Mecerse lentamente, mantener la cabeza en un punto fijo, ¿sí? Movimiento sostenido. Lo que va a servir para alertar va a ser movimientos disrítmicos, cambio de velocidad y dirección del movimiento, cambiar la posición de la cabeza, actividades con rotación, ¿sí? Saltar, sacudir, rebotar. Bien. En relación al sistema visual, la luz baja, tenue, disminuir la intensidad, los colores naturales o suaves, eliminar las distracciones visuales del ambiente, ¿sí? Y mantener el estímulo visual estable va a relajar al sistema, en tanto que alertarlo van a ser luces, colores brillantes, intermitentes. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas con epilepsia o que tienen convulsiones con lo que es intermitente. Bien, usar una luz que focalice, por ejemplo, una linterna, ¿sí? Para alertar sirve muchísimo eso, una luz que focalice un objeto determinado, está muy bueno, a mí me gusta mucho el trabajo con linternas. Confort auditivo, vamos a tener que para calmar podemos usar, bueno, por supuesto, la disminución de sonidos ambientales, ¿sí? Música rítmica, repetitiva, constante, ritmo lentos, cantos gregorianos calman un montón, por ejemplo, ¿sí? Espacios sin ruidos donde ir cuando uno esté sobreestimulado, ¿sí? Auriculares, tapones, bloqueadores de sonido. ¿Sí? Cuando hablemos con esa persona vamos a tener en cuenta el tono de voz, la velocidad, la frecuencia, ¿sí? Y, bueno, para alertar, por supuesto, música fuerte, intensa, tonos y pulsos variables, más que los decibeles, quizá la variabilidad, alerta más, frecuencia y ritmo, ¿sí? Los tonos más agudos alertan más, en tanto que los graves calman, ¿sí? Terminamos la clase. Para finalizar, les dejo un videíto que es muy simpático, pero dice, la música ayuda a pensar a papá, y en realidad nada, son 2 o 3 segundos, pero es esto, porque como a veces nosotros decimos, bueno, tenés que concentrarte, saca todo tipo de estímulo de alrededor porque necesitas estar focalizado, y en realidad a las personas con TDAH muchas veces, por todo lo que venimos viendo, a concentrarse le facilita lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, tener sonidos, tener movimiento, en este caso tener música. Entonces dice, la música ayuda a pensar a papá. Fíjense, no sé si se va a escuchar, pero bueno, prueben. Papi lo va a recuperar, no sé cómo, pero ya se me ocurrirá algo. Gracias. La música ayuda a pensar a papá.
Bueno, Homero que no podía concentrarse y empieza a poder pensar activamente cuando Lisa le toca el instrumento. Bueno, Papi lo va. sí, era la última. Bueno, espero que les sirva, que les sirvan las estrategias y bueno, por supuesto cualquier duda lo pueden consultar y si no también cuando nos veamos en el Zoom también lo vamos a poder charlar. Muchas Bueno, espero gracias, que Vane. Yo tengo haya una servido. consulta, no es una consulta mía porque sé lo que es, pero quizás algunas personas no lo saben, que cuando hiciste toda la explicación última, no te quería cortar cuando la estabas haciendo, digamos, pero nombrás a las Teraban, que Ah, sí, ¿no? algunos no saben lo que es. Las TheraBand son como unas gomas elásticas, ¿sí? Que pueden usarse en varias formas, pueden ser usadas para estirar, pueden ser usadas para generar resistencia también. Son también las que se ponen en las sillas, ¿sí? Para que las personas puedan pisar y demás. Se consiguen así, se compran con ese nombre TheraBand. Y la verdad es que según qué tipo de movimiento necesita la persona, genera mucha resistencia y genera mucha información propioceptiva. Así las podemos estirar de determinadas formas, incluso entre pies y manos y hacer muchos ejercicios muy, muy propioceptivos que también se pueden hacer sentados. Entonces para los colegios están buenos. Sí, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos, digamos, digamos, de consistencias, de resistencia, y que esto también tiene que ser sugerido por alguien que sepa lo que está sugiriendo, porque si no uno puede ir a una ortopedia, a un lugar y te van a dar, digamos, cualquier cosa, porque esto también es personal, digamos. Sí, sí, sí. O bueno, sí, todavía no pudiste lograr, porque estamos por lo menos en nuestro país, estamos en un momento medio particular para conseguir terapeutas y algunas cosas, pero bueno, tener en cuenta que si uno va a comprar, quizás tiene que comprar, digamos, o ir con la persona, para que la persona la sienta, digamos, Y que las tire. y que la estire y ver qué sensación le da y si le ¿Qué sirve o no le sensaciones tenés? sirve. Y Ujú, que quizás en un exacto. momento dado, para una determinada situación le sirve una y para otra situación le va a servir otra, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Incluso ya digo, o sea que como se puede usar con varios segmentos corporales y en diversos tipos de ejercicios, quizá también pasa esto, ¿no? Muchas veces las que son más rígidas son elegidas más para la mano o para los pies puntuales y las que son más flexibles son elegidas para los movimientos coordinados, ¿sí? Entre mano y pie y demás. O se ponen, por ejemplo, en mesa, silla adelante y uno los pasa por los hombros y entonces ahí también estira como si fuese bote. ¿Sí? Esos son todos ejercicios que ayudan a regular un montón porque brindan mucha información propioceptiva. Pero bueno, es lo que vos decís, Patri, está buenísimo que la persona las pruebe y vea, bueno, esto me genera una sensación súper linda en las manos, y esta no me gusta tanto, digamos, porque me hace hacer mucha fuerza o lo que sea. Y entonces, bueno, que sí que puedan probarlas en el caso de que no tengan un ATO que les pueda decir, bueno, mira, la resistencia adecuada es esta. Pero sí que, si bien está bueno que estén indicadas, se pueden, digamos, comprar sin esa indicación y probándola. Yo por ahí soy más reticente a algunos otros elementos que se Mm. pueden comprar libremente, como por ejemplo los mordillos, y ahí sí digo, bueno, no, que estén indicados por un ateo, porque no siempre son beneficiosos y hay casos en los que pueden ser contraproducentes incluso. Y no solo el elemento en sí mismo, decir sí o no al mordillo, sino bueno, si es sí, ahí sí, qué tipo de resistencia se recomienda y qué tipo no, ¿no? Ese otro tipo de elementos como más invasivos, digamos, sí tienen que ser recomendados sí o sí por un ateo, ¿verdad? Pero no, el Teraban la verdad es que no, la verdad es que el Teraban es algo muy bueno que no hay forma de que se use mal, por decirlo de alguna manera, porque uno lo estira a gusto, digamos, y uno mismo siente cómo eso lo va regulando, ¿sí? Así que está Distinto es, buenísima la aclaración. claro, y distinto es cuando lo querés usar como mordillo.
o sea, algo para morder. Ahí sí sería recomendado que haya alguien que te diga bien cuál, Sí, digamos, porque a veces hay sí, sí, Teraban sí. que se usan Hay para, Teraban que se usan como mordillos, sí. En este caso estamos hablando de los Teraban que se usan para estiramiento, claro, para ¿verdad? estiramiento. Sí, 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 Está bien. porque para todo lo que es regulación oral con elemento externo ya debe estar eh, indicado y al menos controlado también con un plan, porque si yo lo dejo como a libre acceso también pasa otra cuestión. Uno dice, bueno, este mordillo está buenísimo, es el indicado, le va a venir bien y demás, pero si yo lo dejo a libre acceso, eso, el mordillo libre, digamos, también genera más salivación, lo que genera a la vez una lubricación en la zona oral que genera menor registro propioceptivo. Entonces se va retroalimentando, si bien por un momento me sirve, luego a la vez lo que voy a generar es que la zona tenga menor registro, que es lo que queremos conseguir, es todo lo contrario. Entonces por eso siempre es por tiempos, en determinados momentos y no a libre acceso. ¿Sí? Lo mismo las hamacas, ¿no? Y los donde uno salta, ¿cómo se llaman? Los mini tramp, Las sí. mini tramp, que también a veces uno dice para que se canse, lo pongo a que haga esas actividades. Y lo puede, Bueno, digamos. a veces luchamos mucho, las tengo con el para que se canse. La función de lo que son los espacios de actividad motriz y de estímulos vestibulares, ¿no? Por ejemplo, no son para que la persona se canse, son para que registren el cuerpo y estas sensaciones que necesitan para poder concentrarse. Entonces yo por eso decía, es importante los espacios de movimiento que sean estructurados, Ujú. ¿sí? Y que se sepa el para qué. Es decir, bueno, no va a ser en cualquier momento, va a ser antes de que tenga que sentarse a concentrarse o focalizar la atención. Entonces va a ser en este momento y por un determinado tiempo, que es el que la persona necesita, esto también debe ser personalizado, pero si no, uno puede decir, bueno, 5 minutos de actividad motora y luego me siento a focalizar la atención, ¿verdad? Eh, También hay que regular a veces su nivel de alerta porque eso eleva demasiado y a veces queda muy elevado. Entonces yo siempre recomiendo que luego de hacer una actividad motora muy intensa, que se trabaje un poco de respiración antes de pretender concentración activa, ¿sí? Para regular un poco el nivel de alerta que sabemos de por sí que en TDAH eso está en déficit, ¿verdad? Claro. Lo mismo que Este, tiene que ver con la estimulación que implican las pantallas, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Como que todo tiene que estar, entender que como el chico tiene dificultades para poder entender lo que le pasa en su cuerpo y cómo regular esos estímulos, digamos, uno tiene que ayudarlo a entender lo que le pasa. O sea que puede disfrutar de hacer una actividad como es un juego, como hacen todos los chicos en general, pero que llega un momento dado donde él ya se pierde en el juego, o sea, como que ya uh-huh, no puede registrar todo lo que pasa alrededor, o sea, que eso ya termina siendo nocivo, como nos pasa a todos, claro, digamos, solo que, claro, claro. digamos, esto de poder, porque ellos pueden, digamos, porque como vos decías bien, en otro tipo de trastorno, de patología, el problema es que la persona necesita mucha más ayuda porque no pueden registrar sus sensaciones, pero en realidad con estos chicos, con estos adultos, con estos adolescentes se trabaja mucho el registro de sus propias sensaciones porque realmente ellos pueden autorregularse, siempre Sí, sí. entienden cómo, Claro, claro. ¿no? Por Porque eso uno lo que es la busca, psicoeducación, ¿no? claro, claro, Es uno busca el importante que, autovalimiento, o sea, que ellos puedan solos, después la autonomía, digamos, que ellos después puedan aprender, incorporar estos recursos para su vida cotidiana, pero para que puedan solos, digamos, luego ponerlos en práctica, que pueden, o sea, que sí, ya, sí, y lo logran, ¿eh? De hecho lo logran. Yo, claro, bueno, les claro, mostraba el ejemplo de Pocho, por ejemplo. Pocho ya está dado de alta en la terapia de integración sensorial, ¿eh? Y él es un nene de 9, 8, cumplió 8, 9 años,
o sea, empezó con 8, terminó con 9, y se autorregula bárbaro, ¿sí? Bueno, Claro, y que como de- todo, ¿no? Los recursos, digamos, quizás no es que desaparecen, al contrario, es que ellos lo incorporan. que los incorporen, claro. Él, ya les digo, o sea, él tiene, por ejemplo, las cartas todo el tiempo, ¿sí? Aprendió a usarlas, buenísimo. Es como aquel que necesita anteojos, digamos. Claro, Este, sí. es un apoyo y es un recurso necesario. Pero uno tiene Eh, que aprender, digamos, en qué momento usarlos, digamos, en qué contexto, cuándo es adecuado, cuándo no, eh, poder entender, digamos, poder anticipar, porque bueno, uno cuando ya está desregulado, es muy difícil utilizar un recurso cuando la idea es que el recurso cuando aparezca empieza, cuando ya empiezo a darme cuenta claro, que claro, necesito una ayuda, claro, ¿no? claro. Y esto también es muy importante, como vos decías, trabajarlo con las familias, digamos, que realmente después pueda ser un recurso que el chico solo pueda, ¿no? Y uno puede brindarle Sí, quizás un feedback. Mira, acá te diste cuenta en el momento justo cuando lo usaste, lo que es el trabajo que hace el terapeuta en realidad. por supuesto. También, ¿no? Porque en realidad la idea también es esa. La idea es que uno está trabajando con el chico, pero con el objetivo de que el chico después ya no nos necesite. Ujú. No, Y con la escuela también, ¿no? Con la claro, escuela también esto hay que trabajarlo y hay que explicar que no es un juego lo que está haciendo, sino que claro. realmente lo necesita y Claro, bueno, explicar cómo también, ¿verdad? Sí, sí. porque son cartas y las cartas pueden ser tomadas como algo de que está jugando, no, no está jugando, está Claro, usando un recurso que necesita, ¿sí? sí. O los elementos tipo Fisher también, ¿no? Sí, sí, Este, sí, perfecto, así que perfecto. sí. Bueno, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo. Bueno, Y bueno, como vuelvo a repetir, como repetí en la clase anterior, cualquier duda la pueden poner en el grupo de WhatsApp o después vamos a tener, ahora después de estas dos clases, faltan un par de clases más, pero vamos a después tener un Zoom, un encuentro en el que Vane también va a participar para que puedan hacerle todas las preguntas que necesiten, ¿sí? Bueno, buenísimo. muchas gracias, nos vemos, Gracias, nos vemos. Chau, chau. chao.